Mateo 25, versículo 1. Cristo está hablando aquí. Y este episodio tiene por título Parábola de las 10 vírgenes. Dice la palabra. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La mitad era prudente y la otra mitad era insensata. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dennos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes les respondieron a las insensatas, para que no nos falte a nosotros, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan a comprar, vayan con quien vende aceite y compren para ustedes. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, las insensatas que habían ido a comprar aceite. Señor, Señor, ábrenos. Pero el Señor respondiendo dijo, de cierto os digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo de Adonai, el hombre, ha de venir. Amén. Wow. Familia, nadie puede tener duda de que están sucediendo cosas en el mundo. No sé si viste la luna ayer, antier, brillante, roja, a las 3 de la mañana que nos estamos levantando para orar. En la sala de esta casa tenemos una ventana muy grande, mide como unos 8 metros la ventana. Y cuando yo estaba en la sala, vi que la sala se alumbró y se me hizo raro. Dije, pensé que había dejado un foco prendido, me asomo y era la luna. La luz de la luna está entrando a toda la sala y se veía padrísima la sala. Y bueno, así me puse a orar. Están sucediendo cosas, familia. Sucediendo muchas cosas muy interesantes, misteriosas. Le estamos tratando de buscar explicación a muchas cosas. Y por supuesto hay cosas naturales, como lo de la luna que está sucediendo. Pero también vemos en las noticias, no sé si te has dado cuenta, que hay muchos volcanes que ahorita están activos allá en la otra parte del mundo. Hay viviendas que se han perdido por la lava, hay vidas humanas que se han perdido por las erupciones del volcán, de volcanes. Vemos también terremotos. A veces porque no vemos cosas así en nuestra ciudad o en nuestro país, pensamos que el mundo pues, está tranquilo, pero no. Más bien, gloria a Dios porque nuestra ciudad está tranquilo. A lo mejor sí tienes mucho calor, pero no hay una catástrofe, no está sucediendo algo. Vemos lo del conflicto en Israel, bueno, terremotos. Hay un temor impresionante, hermanos, en la gente. Hay mucha gente el día de hoy preguntándose, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Yo en mi vida he visto que cuando en México suceden catástrofes naturales como terremotos, la sociedad responde. Como que las tragedias de cierta manera nos unen. Y como que en ese momento, hermanos, dejamos de fijarnos si es negro, si es amarillo, si es blanco, si es del PRI o si es del PAN, si le va al América o si le va al Santos. En ese momento se acaba todo racismo, todos los niveles culturales.
En ese momento de la tragedia, lo único que nos hace la tragedia es unirnos y buscarnos con todo el corazón. Recuerdo también, hermanos, que hace tiempo hubo en Houston una inundación muy impresionante por el huracán Harvey. El agua, la inundación estaba arriba más de 1,5 metros, incluso en ciertos lugares más de 3 metros. Y cuando iban en las canoas los rescatistas, lo único que veíamos en la tele eran las caras, los rostros de alivio de la gente que había sido rescatada. Aun cuando muchas de esas personas rescatadas habían perdido ya cosas de valor, sus hogares, autos, negocios, pero lo único que importaba en ese momento no eran las joyas que perdieron ni las pérdidas materiales, sino que estaban vivos. Era lo único que les daba satisfacción. Todo lo demás en ese momento carecía de importancia. Y todas estas cosas, hermanos, las catástrofes y lo que está sucediendo, nos llevan a pensar o nos deben de llevar a pensar profundamente, ¿qué pasaría si en México a todos nos comenzara a ir muy bien? ¿Qué pasaría si de repente en México todos empezáramos a progresar súper bien? Bien padre, ¿no? Todos económicamente muy bien. ¿De qué nos serviría que nos comenzara a ir bien en todo el país, pero yéndonos al infierno? ¿De qué nos serviría que todos estuviéramos progresando, pero camino al infierno? Jesucristo, el Maestro, dijo, ¿de qué les sirve a las personas obtener las cosas del mundo si pierden su alma? Entonces, desgraciadamente, hermanos, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Ni la forma como Él actúa es como actuamos nosotros. Entonces, estas situaciones que aparentemente nos llenan de temor, de preocupación y de cuestionamientos e interrogantes, ¿por qué un Dios que dice que de tal manera amó al mundo, etcétera, permite que estemos sufriendo? ¿Por qué un Dios permite que las catástrofes, las pérdidas humanas, los conflictos sucedan? Y la respuesta, hermanos, es bien sencilla. Y es que a través de las tragedias nos volvemos a Dios. Es a través de estas circunstancias cuando comenzamos a pensar lo frágil que es la vida y lo repentino que puede llegar la muerte a nuestra vida. Probablemente llegaste a este grupo o conociste de Cristo porque estabas muy enfermo, muy endeudado, muy desesperado, muy mal, muy angustiado, muy estresado. ¿Qué te hizo llegar a Cristo? Las tragedias. Familia, todos tenemos conciencia de que vamos a morir. Pero la verdad es que con el ajetreo, con el afán de la vida y las emociones y los gozos temporales y los amigos y las vanidades, de repente nos olvidamos que la muerte va a suceder en nuestra vida. Estas cosas hacen que olvidemos lo frágil que somos. Estas cosas hacen que nos olvidemos que probablemente esta misma noche pidan tu alma. Quizá cuántos de los que me escuchan hoy es el último día que Adonai les está hablando a sus corazones. Y son estas circunstancias, hermanos, que nos hacen reflexionar en nuestros corazones, que nosotros pudimos haber estado en catástrofes, en accidentes, en enfermedades de muerte. ¿Cuántos anoche dieron de alta de un hospital y les dijeron, bueno, usted ya está sano,
está mejorando, se está viendo una recuperación muy buena, ya se puede ir. Y muchas personas se fueron a sus casas y probablemente hoy amanecieron muertos. Muchas personas las dieron de alta hace 15 días, hace un mes, hace 2 meses, y hoy ya no están con nosotros. ¿Pero por qué? Si lo dieron de alta, pues estaba re bien. ¿Cuántas personas anoche se nos fueron creyendo que iban a amanecer una vez más? Porque cuando tú te duermes pensando en lo que vas a hacer mañana, en a qué hora te vas a levantar, pones la alarma y hasta tienes lo que te vas a poner. ¿Quién te dijo que vas a despertar? ¿Quién te dijo que sí vas a escuchar la alarma? Muchas personas, hermanos, hoy se están cuidando y es bueno. Van al gimnasio, es bueno. Cuidan su alimentación, invierten en la alimentación porque comer sano es caro. Invierten en la alimentación. Pero ¿cuántas personas que se han cuidado así han fallecido? Es bueno cuidarte, es bueno comer sano, es muy bueno, sí. Es el templo del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Pero a lo que me refiero es que esto no asegura tu estancia prolongada en el mundo. Hermanos, te pido que por favor consideres esto que te estoy diciendo. Y hoy en el mundo hay miles de iglesias con miles de congregantes llenas de personas que no son salvos. No son salvos. Personas que por creer que ir a la iglesia o que creen que por ir a la iglesia tienen la salvación. Y esas personas son las que se van a llevar el susto de sus vidas, como la parábola que vamos a desarrollar. En esta parábola, hermanos, nuestro Señor bendito sea, nos advierte la importancia de permanecer velando, diario, continuamente, no solamente el domingo. La vida cristiana, hermanos, es una relación personal viva, orgánica, con alguien que vive, que es Jesús, Cristo Jesús. Y si tú no tienes esta relación de vida diaria con Cristo, aunque vayas todos los domingos a la iglesia, te vas a llevar una tremenda decepción al final de tu vida. Y esta es la parábola que precisamente Cristo ha descrito para que comencemos a prepararnos y a considerar realmente en qué situación nos encontramos. Dado que podemos morir hoy, o mañana, o pasado, o en 2 meses, debemos de saber si realmente tenemos la salvación. Podemos morir en cualquier momento, se puede caer el techo ahorita, en un choque, una bala perdida, un accidente, una mala caída. Esta parábola, hermanos, es también un retrato dramático de lo que le sucederá a los cristianos que se decían cristianos, pero no lo eran. Mucha gente que incluso pertenecía al grupo de alabanza, eran diáconos, servían a la iglesia, pertenecían al grupo de oración, incluso gente que era la mano derecha del pastor, o hasta eran pastores, eran obispos, etcétera. La iglesia está llena de personas que no saben ni han entendido lo que es el cristianismo. Vamos a identificar a los protagonistas en esta parábola, hermanos. La parábola comienza hablando de un esposo, lo cual está mal traducido. La palabra original es numpios, y significa el novio. Entonces, hermanos, siempre que se traduce esposo en el Nuevo Testamento está mal, porque Jesucristo no es todavía nuestro esposo, y te lo voy a demostrar con la Biblia. Entonces, el novio, el esposo que dice la Biblia, aquí se refiere a Cristo Jesús.
Las vírgenes prudentes son los verdaderos creyentes y los que tienen la salvación y están seguros de su salvación. Las vírgenes insensatas son los falsos creyentes, los cristianos que han ido a la iglesia y se saben la palabra de memoria, pero nunca han sido regenerados, nunca nacieron de nuevo, nunca entendieron que la necesidad más importante para asegurarnos de que pertenecemos al reino de Dios es el arrepentimiento. Pero muchos de los congregantes, hermanos, y es una realidad, alrededor del mundo no les predican, no saben que tenían que arrepentirse. Muchos creen que el arrepentimiento es dejar de hacer algo malo y listo, ya estoy arrepentido. Me drogaba, ya no me drogo, ya cambié, ya estoy arrepentido. Ya dejé a mi amante, ya estoy arrepentido. Hermanos, el arrepentimiento, en pocas palabras, para no profundizar tanto, es reconocer que estás mal, que vas en el camino equivocado, que vas con rumbo a la muerte total. ¿A qué me refiero a la muerte total? Que mientras vas en el camino equivocado, estás destruyendo, matando a tu familia, matando todo lo que te rodea, llámese trabajo, llámese casa, llámese todo lo que tengas, lo estás matando. Te estás matando a ti, estás matando tu cuerpo, la gente que más amas. Te estás matando, te estás suicidando. Y el arrepentimiento, hermanos, no es dar un giro de 90 grados en tu vida, no, porque hay gente que como que se arrepiente poquito, pero todavía tiene muchas cosas, pero me arrepiento poquito. Doy un giro de 90 grados. A ver, ya me arrepentí de lo más feo de mi vida. Sí, tengo algunas cosas, pero lo que importa es ya dejé al amante, ya dejé las drogas, poquito, me arrepiento poquito. No es un arrepentimiento así, el arrepentimiento genuino, sino uno de 180 grados. Que no solamente dejas de hacer esas cosas malas, sino que te vuelves a Dios. Porque ¿de qué sirve dejar lo que estás haciendo mal si no te vuelves a Dios? Si tú no te vuelves a Dios, aún dejando de hacer las cosas malas en tu vida, no hay un arrepentimiento de verdad. Yo me acuerdo cuando andaba con mi pastor, que Adonai le bendiga, íbamos nosotros a predicar, nos invitaban en ciertas temporadas a Alcohólicos Anónimos. Estas organizaciones altruistas que son muy buenas, pero son mejores cuando ahí les presentan la salvación, cuando ahí les presentan a Cristo. Y yo iba con mi pastor y se llenaba, era un lugar grande, no sé, yo creo unas 300 personas o más. Y íbamos a predicar, mi pastor y yo, y lo más padre es que cuando entrábamos sí veíamos mucha gente regenerada, y la gente se te acerca y te empieza a platicar, no, fíjese que yo era así, era de este modo, perdí lo otro. Platican, ¿no? Pues ellos platican, te dicen, te testifican. Pero lo más padre era cuando mi pastor se subía y comenzaba a predicar. Esos hermanos que ya estaban arrepentidos de haber hecho lo que habían hecho, voltean a ver a Cristo y ahí mismo recibían a Cristo. Entonces se complementaba. Era un arrepentimiento, pero aparte estaban aceptando a Cristo, se estaban volviendo a Él. Porque hay lugares, hermanos, que sí son muy buenos para ayudarte y te ayudan a dejar adicciones o cosas, pero hasta ahí. No te presentan la salvación, no te presentan a Cristo. Y tarde que temprano, esos lugares, o más bien tarde que temprano, esa gente va a regresar a sus vicios. ¿Por qué? Porque necesitas a Cristo. Necesitas al Espíritu Santo para que te ayude. Y por eso puedes ver mucha gente que estuvo regenerada, entre comillas, durante 20 años, pero en el año 21 volvió a caer y cayó peor. Porque lo hizo sin Cristo. O a lo mejor lo hizo, pero no se mantuvo en Cristo. El arrepentimiento, hermanos, es algo diario.
El arrepentimiento vamos a tomarlo o se debe de tomar como una disciplina. Y mientras tú no tengas esta disciplina, se puede dudar entonces que tengas realmente la salvación. ¿Has dejado de hacer cosas malas? ¿Eres una persona altruista? ¿Eres una persona moral? Pero muchas veces eres como un fariseo en tiempos de Cristo. Los fariseos, hermanos, ahorita, en este momento, en este tiempo, nos ganarían a todos nosotros. Porque por fuera los fariseos se veían muy bien los fariseos. Agarraban a la prostituta y la acusaban, hasta la apedreaban. Por afuera los fariseos parecían, wow, llenos de santidad. Pero Jesucristo les dijo, su corazón es como un sepulcro. Por fuera son una tumba blanca, pero por dentro son un nido de gusanos. Sí les dijo el maestro a estos hombres que se creían santos, por fuera limpios. Pero Jesucristo les dijo, por dentro son un nido de ratas, de gusanos, están muertos. Hermanos, las lámparas en la parábola que leímos son la palabra de Dios. Dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu camino. Palabra. Porque la palabra es la forma como Adonai alumbra nuestra vida, junto con el testimonio que damos. Y el aceite de las lámparas, hermanos, es el Espíritu Santo. Es la unción que llena la lámpara. Porque la lámpara se tiene que llenar con aceite. Si no, ¿cómo la vas a prender? Hermanos, no basta solamente con traer la Biblia. Aquí todo el tiempo traigo mi Biblia, donde quiera que voy. Y todos me conocen que aunque vaya al Oxxo, entro con la Biblia. Como decía este predicador que, yo aprendo mucho de él, Charles Spurgeon, él decía, el diablo nunca es más diablo que cuando trae la Biblia debajo del brazo. O sea, tú podrás ver mucha gente con la Biblia en el brazo. Y cuando Cristo se enfrentó a Satanás, Satanás no le sacó la Constitución mexicana. Satanás no le empezó a decir los dichos mundanos. No, Satanás le citó a Cristo el libro de Deuteronomio. Se lo sabía de memoria este sinvergüenza. Cuando los demonios reconocieron a Cristo, ellos fueron los primeros en decirle, tú eres el Hijo de Dios. O sea, el diablo, hermanos, no es ateo. Los demonios no son ateos. Pero entonces no basta decir solamente creo en Dios. Porque los demonios creen y tiemblan. El apóstol Pablo lo aclara diciendo, no basta decir simplemente creo en Dios, porque los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Hay gente que dice, no, yo creo en Dios. Sí, los demonios también creen en él. Satanás cree en él también. Lucifer y todos sus nombres creen en él. No basta, pero hay gente que cree que con decir yo creo en Dios ya me voy al cielo. Estás bien mal, quién sabe qué te están predicando. Necesitamos, hermanos, manifestar con nuestra vida que realmente hemos experimentado un cambio radical en nuestras vidas. Amén. Cuando el apóstol Pablo, fíjate, cuando el apóstol Pablo se convirtió, la gente comenzó a verlo distinto. La gente conocía al apóstol Pablo como el asesino de cristianos. Pablo, antes de ser el apóstol, mataba cristianos. Estaba presente en la muerte de cristianos. Entonces de repente se aparecen los apóstoles y lo tienen que presentar a la misma gente para que lo aceptaran y creyeran que Dios lo había cambiado. Porque la gente le seguía teniendo miedo, obviamente. Un asesino, un maldito. Entonces, cuando la gente vio que
Si empezaban a escuchar que ya era diferente, la gente decía, no, no, ha de ser una trampa. Ha de ser una trampa para matar a más cristianos. Entonces la gente lo rechazaba. Entonces los mismos apóstoles tuvieron que presentarlo a la gente para decirle, hey, es un nombre nuevo, es un nombre distinto. ¿Cuántas veces no te ha pasado a lo mejor a ti esto? La gente te tiene en una fama o te tenía. Entonces, ¿a poco el hermano Esdras ya cambió? A mí se me hace que es una mentira. Algo ha de querer, algo quiere lograr. Entonces, yo con el mal testimonio que tenía antes, ¿qué tengo que hacer para que la gente me vea de una manera distinta? Que la gente empiece a ver mi vida ha cambiado, mis hechos, que ya no soy el mismo. Porque la gente antes me señalaba y decía, si este es esto, es un borracho, es un ladrón, es un etcétera. ¿Qué tuve que hacer yo? Manifestar que Cristo estaba en mí, con la ayuda del Espíritu Santo, claro. Entonces, cuando la gente comenzó a ver que Pablo ya era distinto, lo aceptaron y verdaderamente creyeron que Dios lo había cambiado. Tu cambio, hermano, es realmente lo que impacta a la gente, porque ya no eres hoy lo que eras. Hermanos, si tú no experimentas un cambio en tu vida, entonces tu conversión es una mentira. Es una mentira. Podrás engañar a los que no andan en Cristo, pero los que andamos en Cristo no nos vas a engañar. No, no, yo creo en Dios, sí, pues, pero andas bien mal. Cristo vino a cambiar nuestras vidas radicalmente. Y si no hay ese giro de 180 grados en tu vida, es mentira que seas cristiano. Es mentira que tengas una relación con Dios. Es mentira que Dios te escucha. Es mentira que tienes visiones. Es mentira que profetizas. Es mentira tu servicio a Dios. Si no has cambiado radicalmente tu perspectiva de cómo tratar a tu esposa, de cómo tratar a tu esposo, a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos, a tus jefes, es una mentira tu cristianismo. Es una mentira lo que dices que eres o a quién conoces. Y de eso se trata esta parábola, hermanos, de despertar las conciencias y darnos cuenta quién es y quién no es cristiano, quién anda y quién no anda en Cristo. Las vírgenes, todas las 10 tenían lámparas, pero no todas entraron al reino de Dios, a las bodas. La parábola de las 10 vírgenes comienza diciendo, entonces el reino de los cielos será semejante. Esta frase de será semejante es lo que caracteriza las parábolas. Cristo está usando una comparación. ¿A quién? Al reino de los cielos. Usa 10 vírgenes que todas tenían lámparas. Hermanos, Cristo no es el esposo todavía, sino el novio de nosotros que somos la iglesia. Es decir, nosotros ahorita somos la novia de Cristo. Por ejemplo, Mateo 9:15 dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo, novio, está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo, novio, les será quitado y ustedes ayunarán. En Apocalipsis 19, o más bien hasta Apocalipsis 19, ahí son las bodas del Cordero. Y ahí es cuando viene nuestro matrimonio con Cristo Jesús. Hasta que no se celebren las bodas del Cordero, no estamos como la esposa. Somos la novia. Ahora, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, el apóstol Pablo también quería que el cristiano entendiera este principio. Porque os celó con celo de Dios, pues os he desposado, comprometido, con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, lo dice Pablo. O sea, hermanos, a nosotros se nos llama virgen,
vírgenes, porque todavía no somos esposos. Si una virgen deja de ser virgen es porque ya se casó. Ese es el deber, ese es lo recto delante de Dios. La Biblia nos simboliza al cristianismo como vírgenes. Por eso la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas. Y veamos también en Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, tú y yo vamos a ir a las bodas del Cordero y nos vamos a casar con Cristo, pero mientras tanto somos la novia. Entonces, hermanos, es claro que Cristo es el novio. Si nosotros somos la novia, Él no puede ser el esposo, porque somos novia. Si nosotros somos la novia, Él es nuestro novio y nos vamos a casar con Él en las bodas del Cordero. Ahora veamos en Mateo 25, ahí mismo en la parábola, que 5 de las vírgenes tenían las lámparas, pero las tenían sin aceite. Sin embargo, Cristo menciona 3 cosas de estas vírgenes. Número 1, todas tomaron sus lámparas para recibir al Señor. Todas, las 10 tomaron sus lámparas para recibir al Señor. El versículo 1 dice, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo, novio. O sea, todas aparentemente profesaban que Cristo era su Señor. O sea, personas que llevan todo el tiempo su Biblia, pero no tienen una relación con el Hijo de Dios. Porque aunque tengas la Biblia, si tú no crees en el Espíritu Santo, que es la unción, tu Biblia carece de poder. La Biblia en sí, hermanos, es un libro impreso con letras. Y si este libro no tiene el Espíritu Santo, entonces será una letra impresa solamente. Es un libro como cualquier otro, pero lo que le da vida a este libro y los que se acercan a este libro y son transformados es porque el Espíritu Santo, quien es el autor de la Biblia, está en sus almas. Pero si tú vienes a la Biblia sin el Espíritu Santo, por más inteligente que seas, por más intelectual que seas, no vas a cambiar tu vida mientras tú no te rindas a lo que dice la Biblia, que aceptes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Entonces el Espíritu Santo opera. Entonces, estas vírgenes, aunque tenían todas las Biblias, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. La palabra prudente es la palabra griega pronónimos, que significa precavido. Una persona que hace las cosas sin haberlas considerado antes, sin haberlas calculado antes, son lo contrario a pronónimos, a prudentes, a precavidos. Son personas impulsivas, son personas que actúan por sus emociones. Vamos a comprar este carro ya, vamos a comprarlo. Oye, espérate, pero ¿cómo le vamos a hacer? No sé, pero vamos a comprarlo. Vamos a comprar rápido esta pantallota de 90 pulgadas. Pero espérate, pero ¿para qué? Ya tenemos una. Vamos a comprarla. Personas impulsivas que no calculan, que no son precavidas. Me voy a casar con este porque está hermoso, está hermosa. Te vuelves imprudente. Hermanos, todo lo que hagamos sea prudente. Como dijo Cristo, seamos como las serpientes. Me llama la atención que se usa a la serpiente como ejemplo de la prudencia. ¿Sabes por qué? Bueno, número 1, porque no hay un solo animal que no tenga algo que enseñarnos de la sabiduría de Dios, porque a fin de cuentas todos son creación del Eterno. Y las víboras son animales calculadoras y prudentes. Estas víboras cuando van a comer, cuando van a atrapar, ¿qué hacen? Se quedan quietas y esperan, y esperan, y esperan. Saben el momento oportuno para saltar y matar a sus víctimas. Y el 99.9% atrapan a su víctima.
Hermanos, no le brinques luego a esa muchacha. No le brinques luego a ese muchacho. Examínalo, calcúlalo, dale la vuelta, velo de perfil, velo del otro lado. Huélelo, olfatéalo, visualízalo. Tráelo a tus papás para que lo verifiquen. Tráelo al pastor para que lo examinen el espíritu. No le brinques luego. Sé como la serpiente en este sentido, prudente, aguas, tranquilo. Estas vírgenes insensatas en el griego es la palabra moros, que significa engañadas o tontos. Los insensatos se caracterizaban porque no llevaban aceite en sus lámparas. O sea, exteriormente sus lámparas profesaban una religión, pero no tenían aceite, no tenían el Espíritu Santo. En Mateo 7, 21 y 23 dice la palabra: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice, yo creo en Dios, entrará en el reino de los cielos. No todo el que trae la Biblia debajo del brazo a donde quiera que va, entrará en el reino de los cielos. No todo el que vaya todos los domingos y el año nuevo en la iglesia entrará en el reino de los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, no exorcizamos, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y el Señor va a decir, ¿quiénes son ustedes? No te conozco. Señor, pero yo ofrendé $1,000,000 a la iglesia. ¿Quién eres? Señor, pero yo hasta construí con mi propia mano una iglesia, ladrillo por ladrillo. ¿Quién eres? Señor, pero yo oraba todos los días, yo tocaba puerta en puerta, yo era fiel a mi diezmo, a mi ofrenda, yo estaba ahí ayunando a las 3 de la mañana. ¿Quién eres? Así te van a decir si no haces la voluntad del Padre que está en los cielos. Es muy clara la palabra, Mateo 7, 21. La pregunta es, ¿mi vida ha cambiado? ¿Manifiesto un cambio de fe en mi vida? ¿Se ve Cristo en mi vida? Hermanos, cuando la gente a tu alrededor se dan cuenta que ya no eres la persona que eras hace una semana o hace un año o dos, es cuando realmente se puede decir que Jesucristo está en tu vida, no antes. En el libro de Judas, antes del libro de Apocalipsis, en el versículo 19, dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Gente que se las da de espirituales, pero no tienen al Espíritu. Gente que vas a su casa y no, hombre, qué bárbaro. Parece que estás hablando con el mismo apóstol Pablo. Parece que hay una santidad en esa persona, pero te vas de su casa y después te enteras que está criticando, está murmurando, está con maldiciones, con groserías. Actúan con motivos equivocados. Son personas sensuales. Conocí a una mujer en Guadalajara que se decía profeta de Dios. Fíjate qué grueso. Esta mujer un día se paró delante de todos en la iglesia con la Biblia abierta y dijo, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor dice así, tas, 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 empezó a disparar. Ok, pues todos nos quedamos así como que no, pues bendito sea el Señor, gloria a Dios. Eso fue un domingo. Al día siguiente fuimos a la iglesia a otras cosas de servicio. La mujer le salía de su boca unas palabrotas horribles, puras groserías. Ahí fue cuando dije, no, lo que ayer dijiste no venía de Dios. Leíste la Biblia, pero no venía de Dios. Un profeta, hermanos, jamás se va a expresar de esa manera.
Un profeta teme a Dios. Un profeta tiene que tener mucho cuidado porque lo que sale de su boca puede ser o la palabra del Señor bendito sea o la palabra del mismísimo Satanás. Pero hay gente que dice, a mí me dijeron que era profeta y ya porque le dijeron, ya te puedes comportar como tú quieras, pero acá te dijeron que eras profeta y te paras en las iglesias cada que tú sientes para decir palabra de Dios. Estás mal. No, si te dijeron que eres profeta, qué responsabilidad, mantente en santidad, porque o te puede usar el diablo para hablar, o te va a usar el Señor bendito sea. Y hay de ti, si dices que el Señor te dijo algo, cuando no te dijo nada. Porque hay gente que dice, el Señor me dijo esto, que tú así, así, así. Y el Señor en el cielo como, ¿cuándo te dije eso? Gente que se la pasa así en internet en todos lados. Ahorita me está diciendo el Señor que te diga que te vas a levantar y que vas a ser sana. ¿Cuándo te dije que va a ser sana? La voy a tener enferma 20 años todavía. Aguas. No todos son profetas. Un profeta se mantiene en santidad. Este tipo de actitudes hablan de algo que está mal en tu interior. Cuando dices que eres cristiano, cuando dices que crees en Dios, pero tu vida no lo manifiesta, hay algo mal, muy mal en tu interior. Mas las prudentes, ya voy a terminar, familia, no te me desesperes. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Estas mujeres son las que han creído en Cristo, en Adonai, y lo han demostrado. Son aquellos que buscan la santidad. En el versículo 5, Cristo nos avisa de que va a haber una importante espera antes de que Él venga. Dice la palabra, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y por esta espera, hermanos, muchos se quedan dormidos. Muchos dejan de velar y por los falsos anuncios de la llegada de Cristo, muchos dejarán de velar. Yo me acuerdo cuando entró el año 2000, ya es el fin del mundo. O cuando se acabó el calendario, creo que fue el Maya, ya hasta ahí llegó el calendario, ya se acabó. Por esos falsos anuncios, la gente deja de esperar a Cristo, porque la verdad es que nadie sabe cuándo va a venir el Hijo del Hombre, nadie sabe. Entonces, estos falsos anuncios hacen que la gente se desespere y diga, ni va a venir, se va a tardar en venir. Y entonces cabecean y se duermen. Pero de que Cristo vendrá, hermanos, vendrá. Pero no descuides tu espera. No descuides la espera en Él. A lo mejor te vas a morir esperando la llegada, pero de que lo vas a ver, lo vas a ver. Algunos lo van a ver para gloria, pero otros para vergüenza. Pero de que lo vas a ver estando vivo en este mundo o en el otro, lo vas a ver para vergüenza o para gloria. Te vas a esconder de que, tanto tiempo, tanto que me dijo el hermano que me arrepintiera y que dejara a mi amante y dejara la maledicencia, pero no le hice caso porque yo pensé que se iba a tardar en venir. Y ya está aquí. A ella no va a haber arrepentimiento, a ella no te vas a poder arrepentir. La gente dice, pues ya cuando lo vea me arrepienta. Demasiado tarde. Te han informado mal. Porque ya vino como juez, ya viene como rey, ya no viene como hombre que vino hace 2000 años, ya viene como juez, ya viene como rey. Ya no te vas a poder arrepentir en ese momento. Es ahorita antes de que venga. Ahorita, a lo mejor esta noche viene, no sabemos. Arrepiéntete. No vaya a ser que te dormiste diciendo unas palabrotas y en la madrugada te levantes porque, caray, ¿qué está pasando? Y todo ojo le va a ver. Y vas a decir, híjole, yo que me acosté viendo pornografía. Y yo que me acosté pensando mal, chismeando. Pues así lo vas a ver para vergüenza. Pero ¿qué tal si te duermes alabando al Señor, orando, arrepentido de todos tus pecados, gozándote en el Señor? Y si esta madrugada viene, lo vas a ver y vas a decir, aquí estoy, papá, bendito eres que has venido. Aleluya.
Hermanos, no se cansen de esperar. No seamos como las vírgenes insensatas, sino como las prudentes. No te desenfoques, no te duermas, no te desanimes. Un cristiano desanimado es un cristiano derrotado. Nosotros estamos atribulados, pero no desesperados. Estamos siendo perseguidos, pero no estamos desamparados. Nunca dejes que la angustia se apodere de tu alma. Te digan lo que te digan para desanimarte, porque, cómo hay gente buena para desanimarte. Buena, pues hasta parece que le pagan para desanimarte. Te digan lo que te digan, nunca les creas. No entres en ese desánimo. No te abandones a ti mismo creyendo en la incredulidad o cayendo, perdón, en la incredulidad. No bajes el escudo de la fe. En cualquier momento que te sientas arrinconado, te sientes en un cuarto oscuro, ahí, en ese cuarto oscuro, en esa angustia, en esa desesperación, confiesa la palabra de Dios. Confiésala. Él es mi Señor, Él es mi roca, Él es mi ayuda, Él es mi fortaleza, Él está conmigo. Y mientras comienzas a hablar de esta manera, déjame te digo que algo misterioso sucede en el mundo espiritual. Cuando tú comienzas a hablar la palabra con fe, las nubes se empiezan a disipar. El cielo se empieza a abrir, la nubosidad se despeja y es cuando el Espíritu Santo comienza a obrar. Porque hasta que no estemos despejados, no veremos la gloria de Dios. Si estás nublado en tu cabeza todo el tiempo con los problemas, con las deudas, con la angustia, con el chisme, con la pornografía, con la maledicencia, estás nublado en tu cabeza. No vas a poder, no va a haber una manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿cuándo opera? Cuando estás tranquilo, cuando está despejado tu mente. Por eso es bien importante que en este tiempo de congregación te digo que separes este tiempo para Dios. ¿Y qué te he dicho? Despeja tu mente, deja ya el trabajo, despéjala para que el Espíritu tenga revelación, empieza a sentir. Pero estás cargando la nube donde quiera que vas, así como quieres ver el sol. Despeja tu mente, confiesa la palabra para que esto suceda y te aseguro, en el nombre de Cristo Jesús, que vas a ver la gloria del Altísimo. Te lo aseguro. Y te lo digo con la autoridad, te lo digo porque estoy delante de mi Padre. Bendito sea. Amén, familia. Gloria a Dios por esta palabra. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, porque eres bueno, porque, papá, para siempre es tu misericordia, Abba. Gracias porque nos llenas con tu espíritu, Padre, nos motivas, nos ayudas. Gracias, Padre, ayuda a nuestra incredulidad. Señor, queremos llevar una vida en santidad. No queremos ser como las vírgenes insensatas, tontas. No, Señor, yo quiero ser como esas vírgenes prudentes. Esas vírgenes que no solamente tenían lámparas, sino que tenían aceite para la lámpara, Señor. Y aunque te tardaste en venir, esas mujeres estaban listas cuando tú veniste y entraron contigo a las bodas del Cordero. Yo quiero estar contigo en las bodas del Cordero. Ciertamente hoy, Señor, mi estado es ser tu novia, pero voy a ser tu esposa, Señor, y tú vas a ser nuestro esposo. Señor, yo creo en ti. Ciertamente sé que no tardas en venir. Ciertamente sé, Señor, que te voy a ver. Yo te quiero ver para gloria. Yo te quiero ver para victoria. Cuando vea, Señor, tu rostro, cuando vea tu imagen bendita, pura y santa, yo me quiero gozar. Y te quiero abrazar, te quiero leer, te quiero tocar. Me quiero quedar ahí, Señor. Ahí contigo todo el tiempo. Ahí quiero estar de la mano contigo. No me voy a separar de ti ni un segundo. Me voy a estar ahí contigo. Por eso, Señor, en este mundo, mientras estoy en esta prueba, mientras estoy en este cuerpo físico, ayúdame. Porque de verdad mi corazón anhela estar contigo siempre, eternamente. Pero ayúdame, Padre, porque la guerra, la batalla aquí es violenta, es fea, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser fuerte en tu palabra, en tu presencia. Dame hambre de ti.
Dame sed de ti, Señor. Pon en mí un arrepentimiento genuino, que yo sea parte de esta disciplina del arrepentimiento, Señor. Quiero ver tu rostro. Quiero ser santo, porque tú eres santo. Quiero, Señor, santificarme en el nombre de Cristo Jesús. Por eso hoy te pido que me perdones todos mis males. Perdóname porque he sido un imprudente, un insensato, un arrogante, un vanidoso, un chismoso, un murmurador, un criticón. Me he sentado en la silla de juez. Me he creído más que los demás. Perdóname, Señor. No he sido prudente. Perdóname, Padre, porque muchas veces ha venido gente a hablarme y no le he hecho caso. Perdóname, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, pon en mí una sencillez, una humildad de corazón. Quiero alcanzar la estatura perfecta del varón perfecto, que es Yahshua HaMashiach ben Elohim. Señor, gracias. Gracias porque eres bueno. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. La palabra dice que cuando dos o más se congregan en tu nombre, tú estás aquí. Y yo lo creo. Milagros suceden. Milagros suceden para el que está en la presencia del Señor. El que cree en el Señor, nada le es imposible. Nada, nada. Aunque tengas fe como un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña del mundo, si tú le dices por fe a ese monte, quítate y échate al mar, el monte se va a echar en el mar, porque has creído lo que yo te he dicho, dice el Señor. No temas ni desmayes, aunque haya oscuridad, aunque tus cuentas bancarias estén en ceros o en menos. Yo soy el Señor, yo soy el dueño del oro y de la plata, dice el Señor. Y yo me muestro misericordioso con quien me quiero mostrar misericordioso. Y yo le doy a quien le quiero dar. Y yo le quito a quien le quiero quitar. Y yo le quito a los pecadores. Y yo le quito a los impíos para darle a los justos. Yo le quito a esa gente que roba. Yo le quito a esa gente mala, dice el Señor. Y ese dinero se los doy a quienes me buscan, a quienes esperan en mí, a quienes procuran una relación con mi Hijo amado, mi Señor. Gracias, Padre, yo creo en ti. Yo sé que tú vas a sanar todo en mi vida, Padre, porque ¿qué hay imposible para ti, Señor? ¿Qué hay imposible? Yo sé que vas a sanarnos de enfermedades, de deudas. Nos vas a sanar, Señor, de cosas que no podíamos dejar. Yo creo en ti, Señor, que lo puedes hacer. Y yo creo que la gente mañana va a decir, wow, ¿cómo le hiciste? ¿Con quién fuiste? ¿Qué te tomaste? Y vamos a decir, Cristo lo hizo en mi vida. Él es la verdad, el camino y la vida. Y Él es el Todopoderoso. ¿Y qué crees, familia? Él es tu Padre y te ama. No estás solo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.